se requieren de contrapesos, pero no está siendo sencillo teniendo un personaje, insisto, comunicando todas las mañanas, 2 horas o hasta 3 horas. Imagínense ustedes, ¿cómo peleas con eso? No está complicado, yo no soy tampoco tan optimista, me encantaría ser optimista y decir que esto se va a arreglar, que hay que ponernos de acuerdo. La verdad es que no soy muy optimista, pero estamos dando la batalla. Tenemos que cerrar filas y por eso me da mucho gusto estar aquí y yo me he encargado de ir a denunciar muchos de los temas en los que no estamos de acuerdo a instancias internacionales y esto le molesta al gobierno. Para mí sí es importante que exista una organización de los Estados americanos fuerte, una ONU fuerte, que podamos ir a diferentes instancias a denunciar lo que está pasando en México, porque no queremos vernos como países hermanos que para salir de una crisis como la de Bolivia, Venezuela, bueno, pueden pasar décadas, nos puede incluso ya ni tocar. Entonces creo que hay muchísimo que reflexionar, muchísimo que trabajar de la mano y bueno, estoy abierta para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Desde la Unión Europea, también en nuestros encuentros con América Latina, México y su situación, que ha empeorado mucho en los últimos tiempos, es una preocupación. El narcotráfico, la corrupción, son cosas que se están mencionando en diferentes intervenciones, el papel de Estados Unidos, hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, tendremos ocasión de debatir sobre estas cuestiones. Y voy a dar paso al tercer panelista de este apartado, con el ponente Ander Gurruchaga, que es catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco, ha sido investigador principal en el Grupo de Excelencia y Alto Rendimiento sobre Complejidad, Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Universidad del País Vasco y, por lo tanto, ha reflexionado mucho también sobre todos estos aspectos. Ander, zurea da hitza. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. En realidad hay que condensar en relativamente poco tiempo cuestiones que, como estamos escuchando, son ciertamente de una alta complejidad, cualesquiera de las que se han dicho. Podríamos probablemente montar seminarios, calculo que hasta el año 2025, todos los viernes, y seguramente no acabaríamos con el marco de problemas que ya se está dibujando. Esto empieza a parecerse a las propuestas que hacemos a nuestros estudiantes cuando defienden las tesis doctorales. Está la cantidad de cuestiones que se le van sugiriendo que tiene trabajo para toda la vida. Bueno, pero hay que ir efectivamente acotando. Yo quiero comenzar esta intervención mía, donde voy a tratar de sintetizar muchas cosas, quizá demasiadas, pero voy a empezar con unas miradas que les propongo porque a mí en los últimos tiempos me están dando mucho que pensar, ¿no? La primera, hay una mirada. Yo todos los años viajo un par de ocasiones por lo menos a Latinoamérica a impartir cursos de máster ahora, antes de doctorado, y suelo ir todos los años, uno de los países que no fallo los últimos 14 años, en la República Dominicana, ¿no? Y yo les pregunto siempre a mis colegas dominicanos, ¿cómo tenéis la crisis? ¿Cómo estáis saliendo de la crisis? Y la respuesta que he escuchado en los últimos años es no, nosotros siempre estamos en crisis. Claro, esto es muy importante porque a veces nos olvidamos que hay países que son capaces de vivir permanentemente en crisis. Y esto nos habla ciertamente de esta especie como de diagnóstico médico que a veces queremos obtener de la democracia, es decir, como si esta se pudiese tomar permanentemente. La tensión por supuesto 12,8, esto desde luego nada de colesterol, etcétera. Y las cosas, agraciado o desgraciadamente, en el mundo no funcionan así. En todas las cosas, los políticos os quedaríais sin trabajo si esto fuese tan claro y tan obvio, ¿no? La segunda mirada me ha pasado la semana pasada. Me invitaron a dar una conferencia a personas todos mayores de 65 años y les tenía que hablar sobre las consecuencias que tiene la cuarta revolución industrial, ¿no?
Bueno, yo inicié mi conferencia hablándoles de algunas de estas cuestiones. Les hablé obviamente del poder del algoritmo, les hablé del poder de la nube, les hablé ciertamente de consecuencias que se obtienen pues con los replanteamientos en el mundo socioproductivo a través de la robotización, la automatización, etcétera. Y entonces, me di cuenta, a la medida que iban desarrollando todos aquellos datos, les añadí que el 85% de la economía del mundo en estos momentos es economía intangible. Es decir, que vayan a la capitalización bursátil de las grandes industrias y vean quiénes son. La pregunta clave es la misma siempre. Bueno, Google en realidad, ¿qué produce? A los que nos hemos educado en sociedades industriales clásicas, estamos acostumbrados al hierro de altos hornos, a los barcos de los astilleros, etcétera. Esto obviamente no es nuestra economía en este momento, no es el clic, el dato. Bueno, si a ustedes le cogen el último año y permite a alguien que les hagan un análisis de los WhatsApp que ha producido su móvil, realmente le hacen a usted un retrato magnífico de quién es. No necesitamos las teorías del control social que nos habíamos algunos empeñados en explicar a través de la sociología, hay que olvidarse de ella. Tenemos en estos momentos móviles. Esta mañana he viajado aquí en metro, he contado, íbamos 81 personas a las 8 de la mañana en el metro, de las cuales todas, excepto 4, iban dialogando con su móvil. Bueno, esto parece algo que todos estamos dispuestos a subir y luego no, digamos, cuando vas andando por la calle, nunca uno ve tanto fotógrafo. En este momento todo el mundo quiere sacar fotografías con su móvil, te tienes que ir apartando para que no falle la instantánea y, por supuesto, todo el mundo va dialogando con su móvil. Lo que cuentan y lo que dicen no lo sé, porque no tienes tiempo para escuchar, ni debes hacerlo tampoco. Pero es verdad que nos está dando una imagen de que esto es nuestro mundo, o sea, formamos parte de él y además atraviesa toda la estructura de edades. Y esto es importantísimo, ¿no? Bueno, la semana pasada, tercera imagen, la semana pasada estuve dando una conferencia en un instituto de Durango. Muchachos y muchachas entre 15 y 16 años. Bueno, la pregunta fundamental que ahí se debatía es ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? Entonces yo le dije, pues claro, tenemos un problema porque se están poniendo como nuevas fechas míticas el 2050, el 2100. La generación que ahora tiene 1, 2, 3, 4 años, incluso la que tiene 10, 12, 15, va a vivir ese tiempo con toda su radicalidad. Bueno, ¿qué les enseñamos? Yo sé lo que nosotros aprendimos en la escuela. Sé que era una educación fundamentalmente memorística, formativa, generalizable. Hoy en día yo, en plan de cierta provocación, les decía a los estudiantes, igual es mejor que no vayáis a clase. Tenéis la Wikipedia, joder, ¿para qué me ir a clase? Claro, ¿qué pasa? Que tú no puedes montar un sistema educativo desde la información. Tendrás que montar un sistema educativo desde la discriminación, desde la capacidad de leer con una nueva racionalidad los datos que tienes encima, etcétera, ¿no? Te tendrás que aproximar a aquello que nos cuenta Harari en su último libro de las 4 Cs, ¿no? Conocimiento crítico, colaboración, comunicación. Bueno, esto, pero claro, tienes un segundo problema. ¿Y todo esto cómo lo enseñas? ¿Por qué esto es tan importante? Porque el contexto y el entorno en el cual hay que hacerlo necesariamente tiene que ser básicamente la democracia, ¿no? Pero la democracia nos obliga a hacer 2 tipos de viajes también. Por una parte tenemos que cruzar con la historia. Yo cada vez que oigo generalidades sobre los sistemas democráticos en el mundo, siempre recomiendo y digo, pónganse ustedes delante de un mapamundi y empiecen a mirar. Vayan ustedes enlazando Europa occidental, desplácense hacia el este, enfréntense con toda la Asia central, importantísimo desde un punto de vista económico, pero ni son demócratas ni se les espera, por lo menos a corto y medio plazo. El futuro, vaya usted a saber qué. Siga usted desplazándose hacia, tiene usted los grandes milagros económicos asiáticos, China, Singapur. Yo me pasé el verano pasado, todo el verano prácticamente en Singapur. Participé en varios seminarios, hablé con muchísima gente y absolutamente nadie recicló su propuesta a partir de la democracia. Les preocupaba mucho una cosa o 2 cosas, el desarrollo económico y una idea fuerte de seguridad.
quién me protege, quién me da el trabajo, quién me escucha cuando tengo problemas, etcétera. Pero todo esto, como me decían algunos de los grandes teóricos del modelo singapuriense, realmente no necesitamos la democracia. Recordaban dos frases, sobre todo de Lee Kuan Yew, cuando decía, bueno, en realidad ustedes opinen, digan lo que quieran, pero tienen que tener en cuenta siempre una cosa, que tengo razón soy yo. Lo cual va muy bien porque por una parte permitía que la democracia corriese por la base, por la sociedad civil, pero siempre que se tuviese en cuenta que y luego él insistía mucho en que al final los países no necesitan democracia. Él, educado en Londres, en la London School, conocía muy bien, obviamente, Europa, conocía muy bien el sistema democrático, especialmente europeo, sobre todo anglosajón, ¿no? Y bueno, lo que los países necesitan, si ustedes quieren salir de los maramos, es disciplina. Bueno, obviamente no estamos en esa perspectiva, pero es verdad que hay mucho de esto. Es decir, cuando te sumas al debate democrático tal como se plantea, y se plantea más entonces con una crudeza realmente importantísima, y de bueno, nosotros del mundo occidental en estos momentos tenemos ya poco que aprender. Europa tiene grandes problemas porque no ha sabido resolver la propia capacidad de generar entropía que ella ha provocado. ¿Cómo y por qué se ha desorganizado Europa? ¿Cómo y por qué ha dejado de crecer? ¿Y cómo y por qué no puede ser ya un modelo referencial para el resto del mundo? Y esto alguien puede pensar, visto desde fuera, que efectivamente, pues que en fin, que los argumentos no tienen probablemente la solidez de la que presumen. Pero es verdad que te están dando un golpe en la conciencia, porque si hay una cosa que no podemos discutir en gran parte del modelo asiático, es que su gran éxito es que funciona. Funciona. Recuerden ustedes lo que era Singapur a mediados de la década de los 60 y comparemos con lo que es Singapur en estos momentos, ¿no? Cojamos China y llevamos a cabo el mismo experimento, cojamos la propia Indonesia, o la propia Malasia, Taiwán, etcétera. Bueno, estamos realmente, y no podemos olvidar que más de la mitad de la población del mundo vive ahí. Y este es un dato incontrovertible. Le podemos dar las vueltas que se quiera, pero este es un dato incontrovertible, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que nos devuelve a una cuestión que al menos en Europa, de mi punto de vista, comienza a ser significativa. Y es, ¿por qué las sociedades ricas se quejan tanto de lo que tienen? Es decir, ¿estaríamos teniendo el mismo debate con los naturales de Gran Bretaña? Con Gran Bretaña, recuerden, tiene $39.000 prácticamente de renta per cápita. Es un país rico, con muchas desigualdades internas, pero es un país rico. Lo mismo pasaría con la propia España, ¿no? Es decir, sociedades ricas permanentemente quejándose de aquellos éxitos que han alcanzado, como si la insatisfacción, esta incapacidad para medir con cierta inteligencia práctica y con cierto decoro emocional su propio éxito, les llevase realmente a querer decir más, pero no más de lo mismo. ¿Más de qué? Bueno, esto es un problema que tenemos cuando queremos realmente reflexionar sobre los sentidos de la democracia, ¿no? Luego hay que echar un repaso rápido a qué nos está pasando. Yo no puedo dejar de ocuparme de las consecuencias que tiene, por ejemplo, la implantación de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque me encuentro con muchos problemas, pero aquí no me voy a referir más que a los que a mí me parecen más importantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la situación de los mercados laborales. Tenemos un problema con los mercados laborales, por ejemplo, que no son capaces de integrar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a asegurar el relevo generacional? Tema clave para todas las sociedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es un problema que no está, la incógnita no está en absoluto despejada. En segundo lugar, la estructura salarial. Oiga, es que tenemos un problema de política de vivienda, pero es que es muy difícil. Si usted tiene como salarios medios entre 800 y 1.100 euros al mes, pues tiene problemas realmente. Y todo esto está condicionando la construcción de un unitario vital de vida. Esto, por ejemplo, ¿usted quiere que a partir de aquí la gente se afilie sin más a la democracia, cuando precisamente la democracia, su gran éxito, ha dependido de que ha sido capaz de crear buenas condiciones económicas para la gran mayoría de la población, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos el tema del empleo. En estos momentos el empleo, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, no existe, hay que crearlo. Existen empleos de trabajos que vienen de otro momento, ¿no? Sociedad industrial clásica, funcionariado y tal, pero la inmensa mayoría. De hecho, hemos colocado nuestra propia ideología ¿sobre qué? Sobre la idea fuerte de innovación.
¿Qué es esto de que haya que estar permanentemente innovando? No sabemos muy bien lo que queremos decir con ello. Es decir, si sometes semejante concepto a un análisis a fondo, te das cuenta que, bueno, que probablemente tiene más agujeros negros de lo que estamos dispuestos a reconocer, ¿no? En segundo lugar, introducimos la idea del emprendedor. El autónomo de toda la vida, ahora mismo le llamamos emprendedor. Le dotamos de un marco tecnológico y es el emprendedor. Bueno, esto está muy bien, pero plantea muchísimas dificultades. Porque hasta cuándo, cómo, de qué manera emprendes, cómo aprendes a emprender. Y en tercer lugar hablamos de la creatividad, que es el tercer gran elemento que introducimos en toda esta lógica, ¿no? Bueno, esto también plantea grandes dificultades porque ¿qué es esto de ser creativo? O aceptamos buena parte del debate que aparece en el mundo de la sociología de la organización cuando hay autores que dicen, no, oiga, usted olvídese de la creatividad. Vamos a hablar de sensibilidad, vamos a hablar de cómo comprendemos y cómo gestionamos las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un campo de trabajo enorme, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a una cuestión, desde mi punto de vista, absolutamente clave, ¿no? Que es cómo tenemos que pensar el cambio. El cambio hay que pensarlo para asegurar el cambio. El cambio explica el cambio. Pero ¿desde dónde? ¿Cómo? Claro, ¿qué pasa? Que las democracias sabemos que se llevan bien. La democracia tiene buenos compañeros de viaje. El estado del bienestar en Europa, que es probablemente la mayor construcción de la civilización europea que hemos hecho en siglos, pero está asociado a una idea fuerte de crecimiento económico, a una idea fuerte de desarrollo social, de políticas sociales de diferente tipo. En tercer lugar, a una cuestión de redistribución de la riqueza. Nos olvidamos a veces que detrás de una parte de los conflictos de los que hemos estado hablando hay un profundo sentido de la desigualdad. No se pueden mantener países permanentemente en la desigualdad, donde pasa el tiempo y les ocurre como mis amigos dominicanos. Vivimos permanentemente en crisis. ¿Por qué? Porque no abordan de verdad el sentido de la redistribución de la riqueza y cómo atender en definitiva a la desigualdad. Y este es un problema enorme, enorme. No se puede hacer buenos sistemas democráticos sin atender realmente la desigualdad. Lo que nos ha estado explicando Gabriel Asensio, pues no, básicamente de desigualdad. Luego se puede hablar de otras cosas, pero el problema clave es la desigualdad. Tenemos un problema relacionado en consecuencia con la redistribución de la riqueza. O sea, se puede ser inmensamente rico, pero redistribuir muy, muy mal y tener una sociedad civil tremendamente débil y debilitada, metida en sus casas y que no se atreven, obviamente, a salir de ellas, a levantar la voz ni a solicitar realmente absolutamente nada. Y dice, bueno, luego nos extraña que aparecen conflictos que nadie preveía. Bueno, pero usted, señor Macron, tenía que tener algún tipo de boya colocada en determinado lugar para saber que tiene usted problemas estructurales, que a poco que haya alguien capaz de movilizarlo, da como resultado el movimiento de las chaquetas amarillas. Y así podíamos seguir alargando el listado, ¿no? En quinto lugar, movilidad social ascendente. Esta es la historia. El motor de la historia no fue la lucha de clases. El motor de la historia, al menos de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ha sido la movilidad social ascendente. Aquello de que nuestros hijos podían vivir mejor que sus padres y nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Esto es un tema en estos momentos puesto en cuestión, como bien saben. Es decir, hay autores que con argumentos, yo creo, y con datos ciertamente interesantes, cuidado, no estaremos viviendo un momento de movilidad social descendente. De decir, alguien te asegura que tú vas a poder tener el estatus de vida de tus padres. Y no olvidemos que al final que el bienestar tiene mucho que ver con esto. El bienestar es el dosel sagrado de nuestras sociedades. El bienestar significa básicamente calidad de vida, pero cuidado, significa confianza institucional, significa evidentemente legitimidad. Necesitas y debes saber que cuando tienes un problema vas a tocar alguna puerta porque alguien te va a oír y alguien te va a escuchar y alguien te va a poder atender y no te vas a encontrar realmente ante un auténtico desierto. Cuando tienes problemas y quieres levantar la voz no te escucha nadie. Estamos realmente ante un complejo problemas, además de tipo identitario, cuyo elemento fundamental es que hay muchas voces, a veces desarticuladas, a veces incluso con un sentimiento de entropía y de desorganización muy alto, pero lo que hay realmente, o lo que no hay, mejor dicho, son realmente salidas a todo esto. ¿Quién escucha mi voz?
¿Quién escucha mi voz? Hay una investigación preciosa que le recuerdo a todos ustedes, quizá uno incluso la ha leído, de una socióloga norteamericana, Ariel Hochschild, se titula Extraños en mi propia tierra, ¿no? Donde ella analiza, le llama la atención una cosa, que el estado de Luisiana es el estado con mayor voto Tea Party en Estados Unidos. Paradójicamente, el estado de Luisiana es el de menor renta per cápita y el más contaminado de Estados Unidos. Y dice, bueno, ¿esto cómo es posible, no? Ella construye toda una teoría de colas que yo creo que es muy interesante y probablemente en algunos de los aspectos muy aplicable a esta situación, ¿no? Dice, ¿por qué gente está esperando subir hasta una determinada cumbre y va haciendo cola? La gente considera que ha cumplido con sus obligaciones, pero se va dando cuenta que hay gente que se le va colando. Y a medida que se da cuenta que la gente se va colando, se van enfadando, se van cabreando porque temen que nunca jamás van a poder llegar a la cumbre donde se entiende que está el éxito, que está la posibilidad realmente de ser reconocido y demás. No olvidemos nunca que detrás de todo ese tipo de procesos tenemos una cuestión fundamental, que es la teoría del reconocimiento. La gente quiere ser reconocida. La gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser identificada. Y aquí hay un problema fundamental. Cuando las élites políticas no responden a eso, sencillamente la gente se marcha. Se marcha. El fenómeno de desafección política es esto. El fenómeno de la crisis profunda de la política es esto. Y el fenómeno de la crisis de la democracia tiene que ver ciertamente con una falta de reconocimiento y con el no cumplimiento de la vieja promesa que la política hizo en el contrato del todo social a sus ciudadanos. Y es que no os preocupéis, que nos vamos a ocupar de vosotros. Os vamos a escuchar, os vamos a dejar que participéis y os vamos a asegurar el nivel de vida que las nuevas circunstancias van requiriendo, ¿no? Todo esto obviamente muy troceado con la nueva situación de la cuarta revolución industrial y todas las consecuencias que depara, bueno, pues que nos traslada realmente a universos y que nos resulta difícil de digerir y de atender, ¿no? La globalización obviamente no hace más que poner el grueso a todo esto. La globalización es muy interesante para muchos, pero también hay muchas personas que salen, como saben, profundamente perjudicados de la globalización, ¿no? Bueno, me voy a detener porque creo que me paso de hora, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, pues llegará un momento que podremos charlar tranquilamente de esto igual. Vale, gracias. Muchas gracias, Ander. Creo que se ha visto muy bien su perfil provocador de ensayista y realmente, bueno, pues nos han dejado unas pinceladas que estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos daría para toda una vida, para reflexionar y analizar sobre estas cuestiones. Pero bueno, abrimos el debate y sí les pediría que no hiciéramos reflexiones, que fuéramos a hacer preguntas, porque somos muchas personas y quizá sería más enriquecedor para todos formular, si puede ser, cuestiones concretas, lo más directas posibles, y nuestros ponentes pues están dispuestos a responderles. Sí, Iñaki. Sí, brevemente, al grano. Vamos a ver, Iñaki Echutegui, que ahora no está en este momento, y yo mismo le conocimos en Santiago a Narciso Irureta, que fue presidente de la democracia chilena, y le llamaban el Vasco. Y él nos dijo una cosa que creemos que es muy importante y además muy gráfica. Nos dijo, el problema de la política en este momento es que la política ha dejado de ser una vocación y se ha convertido en una profesión. Y entonces, viendo la situación chilena y también, de alguna manera, uniéndola a la situación venezolana, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue muy amiga de Hugo Chávez. Fue uno de los grandes colaboradores de Hugo Chávez. Fue una de las grandes responsables de que Hugo Chávez tuviera una cierta legitimidad internacional. Ahora es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y yo creo que el informe más duro que se ha hecho en relación con el régimen de Maduro en este momento ha sido el que ha hecho ella en su viaje que realizó a Venezuela en junio del año pasado. Es un informe donde habla de casi 5 millones de migrantes, habla de 6.000 y pico muertos por la represión policial, habla de la situación carcelaria, habla del desabastecimiento y la situación humanitaria. Ese informe hecho por Michelle Bachelet no ha tenido el menor eco en Europa, no ha tenido el menor eco
pues en las cancillerías, y nos encontramos también con una OEA absolutamente polarizada, que tiene grandes trifulcas, pero no sirve para nada. La representante del PAN ha dicho que hace falta una ONU mucho más beligerante, pero sin embargo esa ONU mucho más beligerante, ante una situación como esta, no puede hacer absolutamente nada. Tampoco Europa puede hacer nada, y todo el mundo hace una radiografía de la situación de Venezuela, pero hay un estancamiento que lleva casi un año y pico, o bueno, desde que llegó el chavismo. Por tanto, mi pregunta concreta es, internacionalmente, ¿qué se puede hacer ante situaciones bloqueadas? Porque, como se ha relatado aquí hace muy poco tiempo, por lo menos